Cada vez que iniciamos un dibujo en Autodesk Inventor, este crea los parámetros para cada medida, siempre que esta medida se haya definido, es decir, que tenga un valor. Mientras no le ponga un valor a esa medida, el programa no creará el parámetro. Vamos a crear una parte que tendrá como boceto a un rectángulo, así que hacemos clic en parte. Dentro vamos a boceto y creamos un boceto en 2 dimensiones. En el eje de planos, seleccionamos el plano XY, vamos al panel crear y activamos la función para construir un rectángulo. Toda figura con la cual se inicia el diseño de una parte debe estar anclada o fijada a un punto, así que haremos clic en el origen y el segundo punto lo haremos en la esquina superior derecha. Para cancelar la función debo activar otra función o presionar la tecla escape del teclado, que es lo que haré ahora. Como puede ver, 2 lados son de color azul y 2 lados de color verde. El color verde me indica las líneas a las que debemos ponerles una dimensión para que toda la figura quede totalmente restringida o dimensionada. También podemos observar la barra del menú inferior de la ventana gráfica. Hay un mensaje que nos indica que falta definir 2 dimensiones. Ahora, voy a ver si el programa ha creado los parámetros. Hay 2 formas de verlo. Una de ellas es usando la pestaña de gestión. Dentro se tiene el panel de parámetros con 3 funciones. En forma visible se tiene la función con el mismo nombre y las otras 2 se encuentran dentro del grupo del panel y que se pueden ver haciendo clic en la flecha inferior. Aquí tenemos la función para importar y para exportar parámetros usando un archivo XML. Hacemos clic en la función parámetros y se mostrará la ventana con la tabla de parámetros. Como puede ver, no hay ningún parámetro aún, a pesar que tenemos una figura dibujada. La razón es que aún no hemos ingresado ningún valor, lo cual es lógico. Si un parámetro o variable no tiene valor, es porque no existe, así que cerraré esta ventana. La otra forma es usando la función que se encuentra a un costado del menú de acceso rápido. Es este símbolo que dice FX. Hacemos clic en ella y nos aparece la ventana con la tabla de parámetros. Esta ventana tiene 10 columnas. Veamos para qué nos sirve cada una de ellas. La primera columna es donde se muestran los nombres de los parámetros y que se pueden modificar cada vez que se accede a esta ventana. En esta columna aparecen 2 filas, la fila de parámetros del modelo, que son los que el programa va creando conforme ingresamos valores a las dimensiones del diseño. La segunda son los parámetros que va creando el usuario, es decir, usted. Así que puede crear parámetros que puede incluir en el diseño o que pueden ser utilizados como información del diseño. La segunda columna es donde se indica quién ha generado ese parámetro. Esta columna es de bastante utilidad. Imagina que tiene un ensamble de varias piezas que han generado 50 parámetros. Saber a dónde pertenece cada uno de ellos es complicado. En esta columna, Autodesk Inventor nos indica en qué boceto o en qué operación se ha generado ese parámetro. La tercera columna es sencilla de entender. Aquí se muestran las unidades de medida. La cuarta columna es la que nos permite automatizar nuestros diseños. Aquí debemos ingresar las ecuaciones que relacionan los parámetros de nuestro modelo para lograr el tamaño o la forma que deseamos. La quinta, sexta y séptima columna es para el uso de tolerancias. La octava columna es para seleccionar los parámetros claves del diseño. Al activar esta opción, señalamos o marcamos a los parámetros que son especialmente importantes en el diseño. Luego podemos filtrarlos o listarlos para presentarlos en un reporte. La novena columna es para exportar los parámetros y la 10ª columna es para agregar comentarios, ya sea de las ecuaciones o de algún valor o parámetro. Explicado esto, vamos a cerrar esta ventana y regresar a nuestro boceto. Debemos ingresar las medidas a cada lado, una por una. En la pestaña de boceto activamos la función dimensión. Nos acercamos a uno de los lados, en este caso al largo del rectángulo, y lo seleccionamos. Luego ubicamos su dimensión a un costado. Por ahora dejaremos el valor que aparece. Nos acercamos al otro lado del rectángulo, que será el ancho, y repetimos el proceso. Como puede ver, todo el rectángulo está ahora en color azul, y en la barra del menú inferior se indica que la figura
está completamente restringida o con sus dimensiones completas. Regresamos a la ventana de parámetros activando la función fx y podemos ver que hay dos parámetros nuevos, de 0 y de 1. Ambas dimensiones pertenecen al boceto, las unidades en milímetros y en la ecuación un valor numérico. Vamos a cambiar estas dimensiones por descripciones que se puedan identificar mejor. A de 0 le pondremos largo y a de 1 le pondremos ancho. Además, agregaremos una relación. Indicaremos que el ancho es igual a la mitad de largo. Observe cómo, al escribir la ecuación, esta se pone en color rojo. Una vez que la termine, si la ecuación sigue en color rojo, significa que alguna variable no está escrita correctamente, o que la ecuación no está escrita correctamente. Si todo se pone en color negro, significa que todo está correcto, y podemos terminarlo. Presionamos Enter en nuestro teclado para terminar, y luego hacemos clic en el botón que dice Hecho. Vamos a finalizar el boceto, y crearemos una extrusión. La dimensión de esta extrusión la vamos a poner en 2 milímetros. El nombre del parámetro o la descripción del parámetro lo podemos crear desde este momento y así ahorramos tiempo. Para este caso, por ejemplo, vamos a borrar el valor 10 que viene por defecto y vamos a escribir la siguiente ecuación. Espesor igual a 2. Autodesk Inventor va a reconocer que la palabra espesor será el nombre del parámetro. No es necesario ingresar las unidades, porque éstas se han indicado al comienzo del dibujo, y el programa los aplicará a todas las figuras que diseñemos en este proceso. En esta extensión hay un valor más que generalmente no usamos. Se trata del ángulo de la extrusión. Si abrimos la pestaña denominada más, podemos ver que el ángulo por defecto es 0. Podemos cambiar ese valor y formaremos una pirámide. Le voy a poner 20, por ejemplo, y luego menos 20, para que pueda ver cómo varía la forma del sólido. Pero lo vamos a dejar en 0 y le vamos a agregar la descripción del parámetro, así que pondremos ángulo igual a 0. Hacemos clic en OK y ya tenemos una superficie que simula ser una plancha metálica o de cualquier otro material. Si activamos la tabla de parámetros, podemos ver que están todas las dimensiones o parámetros con su respectiva descripción. También se indica a qué boceto u operación pertenece cada uno de ellos. Cerramos esta ventana y regresamos al boceto. Ahora nos acercamos a la superficie de este sólido y vamos a construir un agujero. En el panel de modificaciones activamos la función agujero. Ubicamos el primero en la esquina superior izquierda del rectángulo. Al hacer clic, se activa la dimensión para ingresar el diámetro del agujero. Así que vamos a poner diámetro del agujero, un poco reducido para que no sea muy grande la variable, igual a 1. Hasta aquí ya se formó el agujero. Ahora hacemos clic en la arista superior de este sólido para establecer una distancia desde el borde horizontal hasta el agujero y restringir su ubicación. Aparece el valor por defecto y aquí vamos a escribir distancia al borde horizontal es igual a 1. Repetimos el proceso para la arista lateral del sólido y esta vez ponemos distancia al borde vertical es igual a 1. Revisamos que el tamaño de la perforación que realizará el agujero sea a todo el sólido y aceptamos. Lo siguiente que haremos es crear varios agujeros en todo el sólido y para ello vamos a usar la función de patrones. En el panel de patrones usamos el patrón rectangular. Lo activamos y nos acercamos al sólido hasta seleccionar la geometría que queremos repetir y que en este caso es el agujero. Observe que se pone en color azul como indicación de estar seleccionado. Luego seleccionamos la dirección 1 y marcamos una de las aristas horizontales del sólido. Aparece una flecha en color verde, la cual nos indica la dirección en la cual se crearán los patrones. También aparece en color verde el otro agujero. En esta parte hay dos parámetros más. El primero es la cantidad de agujeros y el segundo es la distancia entre agujeros. Así que vamos a ponerle descripción a estos parámetros de una vez. Al primero le ponemos número de agujeros horizontales es igual a 2. Al otro le ponemos distancia entre agujeros horizontales es igual a 10. Luego activamos la dirección 2 y seleccionamos la arista vertical del sólido. En este caso la dirección está bien,
así que aceptamos. Nuevamente ingresamos las descripciones de los parámetros de una vez. Al primero le ponemos número de agujeros verticales es igual a 2. Al otro le ponemos distancia entre agujeros verticales es igual a 10. Ahora vamos a activar la tabla de parámetros y podemos ver que todos los parámetros tienen sus descripciones, cada uno de ellos con la indicación en dónde se encuentran, ya sea en un boceto o en una operación. Ahora, sin intervenir en el dibujo, voy a modificar la cantidad de estos agujeros y a ubicarlos en forma correcta, usando parámetros o ecuaciones que voy a crear. Aquí es donde mostraré cómo se crean las ecuaciones y relaciones entre los parámetros de un diseño. Primero, quiero que estos agujeros estén ubicados en forma simétrica, que el espacio que tengan a cada lado del rectángulo sea el mismo, algo que no ocurre ahora. Para lograrlo, la distancia entre estos agujeros debe ser igual a la longitud del rectángulo, menos 2 veces la distancia al borde vertical. Esta ecuación la vamos a escribir en la distancia de agujeros horizontales, así que ponemos largo menos 2 veces la distancia al borde vertical. Presionamos la tecla Enter y observe cómo los agujeros horizontales se pusieron en forma simétrica a cada lado del rectángulo. Vamos a escribir una ecuación semejante en el parámetro de distancia de agujeros verticales. Así que ponemos ancho menos 2 veces la distancia al borde horizontal. Presionamos la tecla Enter y observe cómo los agujeros verticales se pusieron en forma simétrica a cada lado del rectángulo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de ser 2 agujeros son 3 agujeros? Pues la distancia entre agujeros horizontales, por ejemplo, será largo menos 2 veces la distancia al borde, todo entre 2. Y si fueran 4 agujeros, sería largo menos 2 veces la distancia al borde, todo entre 3. Es decir, para cualquier número de agujeros será el largo menos 2 veces la distancia al borde, todo dividido entre el número de agujeros menos 1. Esa será nuestra ecuación final o más elaborada. Así que la escribiremos en la distancia entre agujeros horizontales. Vamos a poner la ecuación actual, pero todo entre paréntesis, y luego lo dividimos a todo eso entre el número de agujeros horizontales menos 1. Esto también entre paréntesis. Todo está en color negro, lo cual significa que está bien escrito. Presionamos Enter y la figura no se mueve, lo cual es correcto, pues solo hay 2 agujeros horizontales. Repetimos el proceso para los agujeros verticales. Ponemos a esta ecuación entre paréntesis y la dividimos entre el número de agujeros verticales menos 1, también entre paréntesis. Voy a poner una letra más a esta descripción y puede ver que todo se pone en rojo. Voy a corregir la descripción y se pone en color negro. Ahora voy a quitar el signo de dividir y volverá a ponerse en color rojo. Le agrego el signo dividir y se pone en color negro. Por eso el color negro significa que la ecuación está bien escrita. Ahora, podemos probar nuestras ecuaciones y parámetros. Vamos a incrementar el número de agujeros y estos se acomodarán de forma correcta. Puedo también cambiar la longitud del rectángulo y pasará lo mismo. De eso se trata el uso de parámetros en Autodesk Inventor. Si queremos una plancha con 2, 4, 6 o una determinada cantidad de agujeros, solo cambiamos algunos números y tenemos un diseño totalmente nuevo, en menos tiempo y con menos pasos. Esta forma de diseñar se puede aplicar a cualquier diseño, ya sea mecánico, eléctrico, civil e incluso de arquitectura.